Efesios 5, entonces del versículo 13 al versículo 20. Pónganse de pie para que leamos la palabra de nuestro Señor. Dice así: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer esta ahí, tome asiento. A modo de contexto, sabemos que desde los versículos 1 al versículo 12, que es lo que acabamos de ver la semana pasada, vemos que este pasaje de Efesios 5 es como pura exhortación práctica, ¿cierto? ¿Se recuerdan que vimos que Pablo nos decía cómo debemos andar? Debemos andar, o sea, ¿qué es lo que debemos hacer, cierto? Que tenemos que ser como Dios y andar como Cristo amó, como Cristo anduvo en amor. O sea, ser imitadores de Dios y andar como Cristo caminó y Cristo caminó en amor. Después nos dijo, lo que vimos la semana pasada, qué es lo que no debemos hacer, y era dejarnos engañar y ser partícipes con los impíos, con las obras infructuosas de la carne, ¿cierto? Y hoy día vamos a ver estos versículos, estos 6, 7 versículos, en los cuales Pablo también sigue hablando de algo, pero se enfoca en un consejo, ¿ya? Porque si bien nosotros entendemos que cuando dice sed, la palabra sed, ¿cierto? Sed sabios, es un mandato. Nadie es sabio porque es difícil llegar y ser sabio. No es como que, ya hoy día voy a caminar y ahora voy a ser sabio, no. Entonces podemos entender que esto tiene que ver con un consejo, es como un aliento, un llamado a que nosotros tengamos ojos. Y esto es lo que nosotros vamos a tratar de ver por qué dice, por qué le pusimos el título del sermón, Sed sabios, ¿ya? A modo de introducción a esto, fíjense que tengo una estadística. Ustedes saben lo que es el INE, ¿cierto? El Instituto Nacional de Estadística, ¿cierto? Y hay una encuesta que se llama la encuesta ENUT, que quiere decir Encuesta Nacional sobre el Uso del Tiempo. Esta encuesta se hizo el año 2018 y trataba de analizar cómo las personas utilizan el tiempo, cómo nosotros como ciudadanos chilenos utilizamos el tiempo. ¿Qué dato importante sacamos de esta encuesta? Es que nosotros, todos, y en promedio estamos hablando de la sociedad, tenemos aproximadamente 6,17 horas de ocio en el día. 6,17 horas de ocio en el día. Los niños muchas veces tienen más, ¿cierto? ¿Qué significa ocio? Un tiempo que nosotros utilizamos libremente, que nada nos obliga. Por ejemplo, que yo lo voy a usar viendo tele, conversando con alguien, estando en el teléfono, cualquier cosa. Nosotros, en promedio, el país tiene 6,17 horas de ocio. Pensando entonces que nosotros sacamos las horas del trabajo, sacamos la hora de dormir, ¿cierto? Sacamos nuestras obligaciones quizás de trayectos, etc. Porque esto es una cuenta que se hizo en miles de personas, entonces se estableció un promedio. Y nosotros podríamos decir, bueno, efectivamente, yo tengo 6 horas de ocio al día. Si usted lo analiza, y yo hice este análisis súper a conciencia, y la verdad que sí los tenemos. Y yo creo que cada uno sí los tiene.
El tema es que no se da cuenta en que los tiene. Porque dice, no, que yo tengo que hacer muchas cosas. Pero las hace porque las quiere hacer. No porque las tenga que hacer. Entonces es una decisión de nosotros cómo utilizamos ese tiempo. Por ejemplo, la dueña de casa va a decir, no, yo las tengo. Porque yo aguaceo todo el día. Bueno, eso es una verdad a media. ¿Por qué? Porque de repente empieza a hacer cosas que son innecesarias hacer. Pero como es su afán hacer aseo, ocupa su hora de ocio en eso. Ahora, y siendo también, tratando de ser objetivo, las personas o las mujeres que están también en la casa también tienen este tiempo de ocio. Por ejemplo, yo hablo con mi esposa, que ustedes saben que es súper hacendosa, pero yo hablo con ella y de repente, oye, ¿qué hiciste hoy día? No, hoy día estuve 2 horas estudiando, estuve haciendo esto, me quedé dormida, me dormí una siesta, etcétera, etcétera. Y al final si uno ve qué pasa durante el día, porque yo llego, por ejemplo, a las 7, a las 8, y desde las 8, 9, 10, 11 de la noche, 3 horas que yo estoy en la casa. No, y no tengo mayores obligaciones. Tengo un tiempo que yo podría decir, bueno, yo lo voy a ocupar en esto. Los que somos papás quizás lo ocupamos nuestros hijos, etcétera, etcétera. Pero si nosotros vemos el promedio, nosotros podríamos decir que nosotros, ya aquí vamos a castigar un poco, tenemos 4 horas de ocio. No vamos a ocupar estas 6 horas de ocio, si nosotros vamos a enfocarnos en 4 horas de ocio. Esto es a modo de introducción, para que nosotros vayamos entendiendo primero lo siguiente. Lo que habla Pablo aquí de ser sabio apunta directamente a qué es lo que nosotros hacemos con nuestros tiempos. ¿Amén? Ese es el contexto general del pasaje. Pero vamos a introducirnos al texto para que nosotros podamos tratar de ver paso a paso de qué estamos hablando. Desde el versículo 13 dice, podemos, ¿cierto? Desde el versículo 13, más todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas porque la luz es la que lo manifiesta todo. Podemos entender que a la luz de la verdad entonces y a la santidad de Dios se pueden ver con claridad todas las cosas. Nosotros a través de la luz de Cristo y de la verdad de la palabra podemos entonces entender cuáles son las cosas buenas y cuáles son las cosas malas. La luz es la que discierne, en este caso, cuáles son las cosas que hacemos correctamente e incorrectamente. Conforme más claridad nosotros tengamos de la santidad de Dios y cuanto más claridad tengamos de Cristo, más claras vamos a ver nosotros nuestras decisiones difíciles, que todas las tenemos. Y nosotros vamos a poder tener luz si es que efectivamente yo estoy tomando una decisión correcta o estoy maquillando una decisión. Dice, fíjense el versículo 14. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Esto es un llamado a los salvos, esto es un llamado a nosotros los que somos nacidos de nuevo y mostrarnos como hijos de Dios. Levántate tú que duermes, que actúas como los que están muertos en sus delitos y pecados. Levántate tú que estás dormido. Levántate de entre los demás, levántate, diferénciate de los muertos. ¿Por qué? Porque Cristo es el que te alumbra. Este es un llamado a los hijos de Dios. Muéstrense como hijos de Dios. Fíjese lo que dice el versículo 15 y 16. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y aquí podemos ver ciertas cosas. Mirad pues. ¿Esto qué quiere decir? Observen, miren, analicen, analicemos. Miremos, observemos, analicemos. Después dice con diligencia. ¿Qué quiere decir con diligencia? Diligencia es hacer esto, observar, pero preocupadamente. Y no solamente preocupada, sino que ocupadamente. Nosotros tenemos que hacer esto como con urgencia. Veamos entonces, mirad pues con diligencia cómo andéis. Y aquí está Pablo volviendo a lo mismo. Analízate, hermano, cómo andas, cómo vives, cómo caminas, cómo nos comportamos. Y específicamente, cómo estamos nosotros también utilizando el tiempo. No como necios, dice Pablo, ¿cierto? No lo hagamos como necios. ¿Y quiénes son los necios? Lo vimos la semana pasada, los tontos. No andemos como tontos, ¿cierto? Sino como sabios. Y aquí está el corazón del consejo. Andad sabiamente significa no andar como tontos, sino que andar como una persona sabia, inteligente, entendida. Fíjese lo que dice Colosenses 4, 5 y 6. Dice,
andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Pablo, entonces, no solamente en este pasaje está hablando de que nosotros tenemos que andar bien observando cómo utilizamos nuestros tiempos, sino que en Colosenses dice lo mismo. Redimiendo el tiempo. Redimiendo el tiempo significa dándole un buen uso al tiempo, aprovechando el tiempo, ¿cierto? Entonces, si nosotros nos fijamos solamente en estos dos pasajes, que el 15 y el 16, nos dice muchas cosas. Lo primero que nos dice, primero partimos desde el 13, cuando dice, bueno, que nosotros encontraremos el discernimiento de las cosas buenas y las cosas malas a la luz de la palabra. Que nosotros tenemos como hijos de Dios que levantarnos, ¿cierto? Y hacernos mostrar que nuestras obras son conforme a Dios y no como el mundo. Y después nos dice, bueno, pero preocúpense, autoanalícense, autoanalicémonos cómo nosotros estamos caminando, hermanos. ¿Cómo nosotros estamos viviendo? ¿Estamos viviendo como cristianos tontos o como cristianos sabios? Y la recomendación viene en el versículo 16. Aprovechando bien el tiempo. Redimiendo el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Los días en el tiempo de Pablo eran malos, ¿cierto? ¿Y hoy día cómo son? Peores. Hoy día los días son peores. De hecho, hoy día tenemos menos tiempo. Hoy día nosotros vivimos una época que va a 100.000 kilómetros por hora. Todo es rápido, no tenemos tiempo de nada. No hacemos pausas. Y vivimos una vida que se nos pasa así volando. Y nosotros después miramos hacia atrás y decimos, ¿y qué hicimos? Tengo 40 años, 45 años, 35 años, ¿y qué hice? El tiempo pasa volando, hermano. Por eso tenemos que aprovecharlo. Y el versículo 17 entonces nos vuelve a recalcar Pablo y nos dice, por tanto, o sea, por lo que ya hablamos, por lo que yo ya les dije, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. ¿Y qué significa ser insensato? Tonto, necio, falto de entendimiento. No sea una persona necia, no sea una persona tonta, no sea una persona falta de entendimiento, sino que, todo lo contrario, entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Sean personas que comprendan la voluntad de Dios, sean personas que conozcan la voluntad de Dios, sean personas que conocen la palabra de Dios, sean personas que conozcan de Dios. Y si nosotros tratamos de llegar hasta aquí con ciertas cosas, nosotros nos damos cuenta de lo siguiente. Pablo nos está haciendo una exhortación de cómo nosotros, ¿cierto?, ocupamos el tiempo, de que nos llama como hijos de Dios a utilizar bien el tiempo. Y volviendo un poquito al tema de la introducción, y retomando lo que habíamos hablado, pensemos que nosotros tenemos 4 horas. 4 horas en el día. Significa que nosotros, 6 por 4, 28, de lunes a sábado, ¿cierto?, tenemos más de un día. 6 por 7, 28, ¿verdad? O sea, 4 por 7, 28, estoy clarito ya. 6 por 4, 24. Tenemos un día, de lunes a sábado, un día, hermanos, un día completamente para nosotros hacer las cosas que queramos hacer. ¿Cierto? Tenemos 4 horas libres al día. Ahora, con esas 4 horas al día, que yo creo que usted se la imagina en su cabeza que tiene 4 horas al día, yo quiero hacerle ciertas preguntas que son retóricas, no necesito que usted me las responda, ni mucho menos, ni que tampoco después me diga, oiga, sabe que sí, efectivamente. No, esto es para usted porque esta es una cosa entre el Espíritu Santo de Dios y usted. La primera pregunta que tiene que hacer usted es, ¿efectivamente tiene esas 4 horas? Y no se justifique. No se justifique en que yo tengo que hacer esto. No, piense objetivamente si usted tiene 4 horas en el día libres. Sin que usted me responda, yo creo que la respuesta es sí. Mi pregunta es entonces, ¿cuánto tiempo dedica usted, hermano, a las cosas espirituales en esas 4 horas en el día?
¿Cuánto tiempo dedica a las cosas espirituales en este tiempo? Complementando, digamos, la pregunta. ¿Cuánto tiempo usted dedica a la lectura de la Biblia diariamente? O en su defecto, ¿a cuánto tiempo dedica a la lectura complementaria? ¿Cuánto tiempo utiliza usted en edificarse respecto de la palabra? Y esta es una pregunta que usted tiene que hacerse muy autocríticamente. ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos a dar cuenta de que lo que nosotros hagamos trae consecuencias. Y por otro lado, yo le voy a hacer una pregunta que no me la responda, pero usted piénsela. ¿Cuánto tiempo pierde? Y ojo que estoy haciendo esta aseveración. ¿Cuánto tiempo pierde? Porque esto es una pérdida de tiempo. Viendo televisión. ¿Cuánto tiempo pierde viendo Facebook? ¿Cuánto tiempo pierde viendo Instagram? ¿Cuánto tiempo pierde viendo videos de ocio y de entretenimiento? ¿Cuánto tiempo usted utiliza perdiendo el tiempo en eso? ¿Qué nos dice entonces la palabra? Si usted ocupa su tiempo en Instagram, Facebook, etcétera, 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 ¿cómo? Y si tú estuvieras delante de Pablo hoy día, ¿qué le diría a Pablo a usted? ¿Qué nos diría a nosotros? No, es que yo utilizo todo este tiempo en esto. Pablo le diría, sin pelo en la lengua, usted, hermano, es un necio. Usted es un tonto y usted es un insensato. Y son palabras fuertes para nosotros. Porque es lo que nos diría un apóstol de tomo y lomo, directamente en la cara y sin miedo a que nosotros nos sintamos mal. Él nos diría, usted es un tonto, un necio y un insensato. Tenemos que hacernos cargo, tenemos que pensar en esto, hermanos. ¿Por qué? Porque lo que nosotros hagamos va a traer consecuencias en nuestra vida espiritual y va a traer ciertos frutos. ¿Qué entonces es lo que nosotros deberíamos hacer? Y les voy a poner un ejemplo. Hay un señor que se llama, yo creo que usted lo conoce de nombre, se llama Michael Phelps. Él es nadador. Michael Phelps tiene el récord de medallas olímpicas, tiene 28 medallas olímpicas, de las cuales son 23 medallas de oro. Una máquina, ¿cierto? Pero fíjense que para que Michael Phelps hubiera llegado a ser lo que fue o lo que es, ese hombre en su entrenamiento entrenaba 6 días por semana, cerca de 6 horas diarias, entre piscina y gimnasio. Consumía más o menos 12.000 calorías, significa que tenía que quemarlas porque era flaco. Yo con 12.000 calorías sería así una bola. No, él con 12.000 calorías es así. ¿Por qué? Porque en el esfuerzo físico él consumía esas 12.000 calorías. Y claramente él tenía una dieta estricta, tiempos estrictos de sueño, tenía un orden, tenía un trabajo constante. Y fíjense que hacía algo. Utilizaba muy bien ese tiempo. ¿Qué nosotros aprendemos de esto? Lo que dice la palabra en 1 Corintios 9:27. Pablo dice esto: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo, como hijo de Dios, se sometía a sí mismo, sometía su cuerpo a sí mismo. Pablo sometía su carne a sí mismo. O sea, en esta batalla que hay entre el espíritu y la carne, Pablo se autocastigaba. No es que Pablo hacía como los católicos que se rompen la espalda y se castigan. No. Pablo se autodisciplinaba. Este es el punto de esta cosa. Pablo, cuando tenía esta carne que le decía, no, mejor mantente echado, mantente acostado. No, vamos a seguir. No, es que no salga a predicar. No, vamos a salir. No, que quédate acostado. No, te vas a levantar. No, es que me quiero quedar en la casa, no quiero ir al culto. No, tú te vas a levantar. Eso es lo que hacía Pablo. No, es que no quiero estudiar la Biblia. Te levantas y estudias la Biblia. Esto tiene que ver mucho con nosotros. ¿Por qué? Porque como nosotros utilicemos el tiempo, hermano,
van a ser los frutos que nosotros tengamos. Volviendo al tema de Michael Phelps y el uso del tiempo. Y esto, por ejemplo, tiene que ver mucho con los niños. ¿Qué quieres ser cuando grande? La pregunta es, ¿qué quieres ser? ¿En qué te quieres convertir? ¿Quieres ser futbolista, por ejemplo? ¿Alguien podrá ser futbolista viendo todo el día televisión y jugando ping-pong? No. ¿Qué tiene que hacer un futbolista para ser futbolista? Jugar a la pelota, entrenar, tener disciplina, comer bien, hacer ejercicio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si yo me dedico todo el día a ver tele, a hacer cosas que no tienen nada que ver con un futbolista, nunca voy a ser futbolista. Voy a querer ser futbolista, voy a soñar con el que estoy jugando PlayStation y yo soy Cristiano Ronaldo, pero eso nunca va a pasar. ¿Por qué? Porque la disciplina, el autosometimiento, el trabajo, el uso bien, el buen uso, el uso sabio del tiempo va a generar frutos y yo voy a poder llegar a ser un futbolista. Por ejemplo, hay personas que quieren ser ingenieros. ¿Podrá ser usted ingeniero si es que usted no va a la universidad? Si usted no ocupa el tiempo en ir y estudiar, ¿va a poder ser ingeniero? No. Si alguien quiere ser un músico, ¿va a poder ser músico si no se acerca a algún instrumento, si no invierte tiempo en ser un músico? Nunca lo va a hacer. Yo quiero manejar perfectamente un vehículo. Bueno, si usted no se mete al auto, se sube y empieza a manejar, nunca va a ser un buen conductor. Lo que nosotros hagamos con el tiempo y cómo utilicemos nuestro tiempo va a determinar lo que nosotros vamos a hacer o nos vamos a convertir. Ahora, los que ya tenemos nuestra vida hecha hoy día, miremos para atrás. ¿Qué es lo que hemos logrado y qué es lo que no hemos logrado? ¿Qué es lo que aún queremos lograr? ¿Por qué? Porque hay personas que a lo mejor todavía tienen sueño, todavía quieren ser algo, por ejemplo, en la vida. ¿Cómo lo va a hacer si es que no invierte tiempo en eso? Respecto de nosotros como hijos de Dios, y esto tiene que ver ya llevándolo un poquito al lado espiritual. ¿Qué quiere ser un hijo de Dios? ¿Qué debe lograr un hijo de Dios? ¿Cuál debe ser el anhelo de un hijo de Dios? Nosotros deberíamos querer ser como Él, ¿cierto? Y andar como Él anduvo, tal como los versículos 1 y 2. Ser imitadores de Dios y andar como Cristo anduvo. Ese debería ser el anhelo de un hijo de Dios. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a ser imitadores de Dios? ¿Y cómo vamos a andar nosotros como Cristo anduvo si es que nosotros no nos esforzamos en eso? ¿Cómo nosotros vamos a lograr andar así si es que nosotros no hacemos esta inversión del tiempo en este objetivo? Por ejemplo, muchos quieren tener conocimiento bíblico. ¿Cómo usted, hermano, va a entender la Biblia si no se acerca a leerla? 1 más 1 es 2. ¿Quiere entender doctrina? Estudie. ¿Quiere someter su carne? Póngase a orar como loco. Dedique todos los días a orar. Dedique todos los días un tiempo para orar. ¿Usted no se controla a sí mismo? Bueno, la receta bíblica es ore. La receta bíblica es sométase a la palabra. Estudie la palabra. La palabra y la oración son los medios que Dios utiliza para formarnos. Si nosotros pasamos 20 años y somos los mismos cristianos, hay algo que está mal, ¿cierto? Incluso muy más allá, si yo paso 1 año en Cristo y no he cambiado, algo anda mal. ¿Por qué? Porque el uso del tiempo va a generar frutos, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros queremos caminar como Cristo, queremos parecernos a Cristo como hijos de Dios, estamos hablando de que es la perfección hecha persona. Y para eso, Pablo vuelve y sigue dándonos este consejo y nos dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Y este es uno de los pasajes ultra mega archi utilizados en el pueblo cristiano, porque te dice, bueno, ahí te dice clarísimo que no tenéis que tomar vino, ¿cierto?
sacando de contexto lo que el espíritu de la palabra mismo quiere decir. Nosotros ya sabemos cuál es el contexto. Y fíjese lo que quiere decir Pablo. Si bien podemos nosotros hablar del literalismo de la palabra, perfecto. Nosotros no tenemos que embriagarnos con vino. No tenemos que llegar ni a embriagarnos con vino, ni mucho menos. Con ni un tipo de cosa nosotros deberíamos estar en un estado de embriaguez. Pero es mucho más profundo lo que quiere decir Pablo, sino lo que nos dice Pablo es: ¿en qué estás ocupando tu tiempo? Fíjese lo que dice Pablo: no se embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. En estas cosas de embriagarte, por ejemplo, de ocupar tu tiempo en tonteras, en necedades, porque eso es, hay disolución. Cuando hablamos de disolución, imagínense cuando usted se pone un poco de agua en la mano y se le va entre la mano, ¿cierto? Se le escurre. Por eso Pablo habla de disolución, de que estas cosas se van entre las manos, como el tiempo. Es como si usted pusiera el tiempo aquí en sus manos y se le va a ir entre las manos. ¿Por qué? Porque usted lo está ocupando tontamente. Este tiempo que usted utiliza viendo tele es tiempo perdido. Es disolución. Tiempo que usted utiliza viendo Facebook, YouTube, y que muchas veces nosotros mismos, yo todos, y lo incluimos, es tiempo perdido. Este tiempo que nosotros ocupamos jugando PlayStation también es tiempo perdido. Todo eso es disolución. No solamente embriagarse con vino, que era una de las tantas formas de entretenerse, y aquí estamos hablando del entretenimiento, del ocio, del ocupar el tiempo en tonteras. Contextualmente en ese tiempo no había PlayStation, no había fútbol, no existía el fútbol. Una de las formas más comunes de distraerse era embriagándose. Entonces, cuando nosotros tratamos de comprender el corazón de lo que está diciendo Pablo, es: no ocupes el tiempo en cosas vanas, en cosas que no importan, en cosas innecesarias, sino más bien antes ser llenos del Espíritu. Por eso hace esta contradicción. Deja las cosas vanas y ser lleno del Espíritu. ¿Y cómo vamos a ser llenos del Espíritu? Vamos a ser llenos del Espíritu orando, leyendo su palabra. Y fíjese lo que dice en el versículo 19: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La forma que Pablo habla para ser lleno del Espíritu está clarísima. Nosotros cuando adoramos a Dios, estamos tratando de llenarnos del Espíritu. Cuando llenamos nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestra mente de las cosas que tienen que ver con Dios, nosotros vamos a ser llenos del Espíritu. Llenos del Espíritu no significa cantar en lengua, hablar en lengua. No significa tirarme de guata, no significa profetizar, no significa hacer eso lleno del Espíritu. Lleno del Espíritu es tener los frutos del Espíritu. ¿Y cuáles son los frutos del Espíritu? Paz, gozo, paciencia, benignidad, ¿cierto? Todas estas cosas que nosotros hablamos de la calma, de la pasividad, de la tranquilidad, son cosas y frutos del Espíritu. Entonces, cuando nosotros hablamos de este pasaje en particular, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, no se trata específicamente del vino, hermano. Se trata de todas las cosas. Pablo, si hoy día estuviera escribiendo la Biblia hoy día, yo creo que hubiera dicho: y no os embriaguéis con vino, y no pierdas tu tiempo jugando PlayStation, y no pierdas tu tiempo viendo tele, no malgastes tu tiempo viendo Facebook, porque en eso hay disolución. Antes bien, estudien la Biblia, oren, canten, júntense, conversen, edifíquense en Dios. Hagan estas cosas para que sean llenos del Espíritu. Pablo ataca directamente lo que nosotros hacemos con nuestro tiempo. Adorar a Dios, estudiar su palabra y hacerlo siempre dando gracias a Dios y buscando todo de Dios.
A modo de exhortación general o de comentario final, podemos comprender lo siguiente. Dios nos hace un llamado, ¿cierto?, a andar como sabios. Y esto se hace viviendo enfocado en las cosas espirituales, viviendo preocupados y utilizando nuestro tiempo en las cosas de Dios, buscando la edificación, buscando el crecimiento espiritual, el conocimiento y buscando morir a nosotros para poder amar bien, o amar en este caso, bíblicamente. Se nos enseña que en buscar las cosas del mundo, entonces, en nuestras pérdidas de tiempo que nos llaman mucho, en buscar la comodidad, en buscar el placer, el entretenimiento, etc., hallaremos total disolución. O sea, todas estas cosas que nosotros tratamos de ver en el mundo se van a ir, hermano. Y piénsalo objetivamente, todo lo que hay en el mundo es pasajero. Todo se va a ir. No hay nada que nosotros podamos tener o tratar de alcanzar que nosotros nos vayamos a llevar, no. Hoy día nosotros vemos cómo la situación económica en la que estamos hoy día, político-económica, está gatillada solamente, ¿por qué? Por el amor al dinero de muchos. ¿Y cuál es el problema de esto? Que todas esas personas que roban, no se van a llevar ni uno, hermano, cuando mueran. Tal como vinieron, se van a ir. Sebastián Piñera en 30 años por probable que no esté muerto. Y se va a ir sin ni uno de todos estos millones que tiene o que tienen los Luxich. Se van a ir sin ni uno. Es gente enferma. El estar enamorado del dinero y de los placeres y de los bienes es una enfermedad. Nada más que una enfermedad. Y son cosas vanas. En todas estas cosas, hermanos, hay disolución. Pero las cosas espirituales realmente son eternas. Las cosas que tienen que ver con Dios son eternas. ¿Por qué? Porque recuerden, hermanos amados, que nosotros vamos a pasar una vida eterna con Dios. Ponga sus ojos en las cosas espirituales y empiece a utilizar su tiempo, hermano, bien. Si usted quiere conocer la palabra, estúdiela. Si usted quiere crecer espiritualmente, lea su palabra y ore. Si usted quiere morir a sí mismo, ore. Si usted quiere realmente empezar a tener una relación mucho más cercana con Cristo, también empieza a servir a sus hermanos. Empieza a poner sus manos a disposición de la obra. ¿Para qué? Para que Dios moldee nuestros corazones, para que nos toque la burbuja en la que vivimos, para que también muchas veces, aunque nosotros no lo comprendamos, seamos dañados. Porque a través del daño, hermano, nosotros crecemos. Cuando nosotros nos disponemos a servir, vamos a ser dañados y eso nos va a hacer crecer. Gócense la tribulación, hermano. Gócense la tribulación. Porque recuerden lo que nosotros estamos viendo en el capítulo de la providencia de Dios de la confesión de fe. Dios usa todas las cosas en su providencia, incluso las cosas muy malas, para llevar a cabo sus propósitos. Puede que usted esté pasando un momento muy malo, pero Dios utiliza ese momento para la edificación, porque tiene un propósito, porque Dios tiene propósitos eternos. Amén. Lo invito a orar, hermano, póngase de pie.